Pueden sentarse y la gloria para nuestro Dios. Quiero decirles que yo tengo el sano honor también haber sido partícipe del proceso de búsqueda pastoral de ustedes. Y les cuento por qué. Cuando esta iglesia estaba en gestiones de llamar a su nuevo pastor, mi iglesia, en la que sirvo, en Newark, sirvió como punto de encuentro. No sé si los que están hoy del comité de búsqueda pastoral recuerdan. Allí ellos se reunieron con el reverendo Lastre y para mí fue un honor dejarles el templo para que ellos conversaran y se conocieran. Así que después de, ¿qué tiempo llevas ya aquí, reverendo? Después de 5 años, pues es para mí un privilegio regresar como Pablo y ver que a ustedes les va bien y que su pastor se ocupa, se preocupa y ustedes también les acompañan en este ministerio que es extender el reino de Dios. Así que, qué buena noticia. En segundo lugar, quiero expresarles mi más sincera felicitación por este aniversario número 40 que ustedes están celebrando en la tarde de hoy. Es un momento de encuentros, es un momento de renovación de votos, es un momento donde la familia se reúne en la casa del Padre, porque definitivamente ese es el templo, la casa del Padre, y para reforzar los lazos de unos y otros y también para encontrarnos y planificar el camino que les resta por delante. Así que Dios les guarde, y el que comenzó en vosotros la buena obra, confío en el Señor que la perfeccione hasta que Él venga. Así que, qué bien. Después de 40 años, digo 40 años en esta congregación, pero imagino que muchos de ustedes han caminado y han comenzado su vida espiritual y su vida cristiana tal vez en otras congregaciones. Aquí vi un hermano, creo que el que tuvo la lectura bíblica, que comenzó, ¿cuál fue? El que comenzó en otra congregación, usted también, de manera que si sumamos los años, yo creo que llegamos al 1,000,000, ¿no? Los años que tenemos en la fe de vivir son muchos años, de manera que yo no pretendo decirles nada nuevo. No vengo a traerles el secreto ni la fórmula para descubrir el agua tibia. Para nada. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia que es muy respetable. Cada uno de nosotros tiene una hermosa posibilidad de aportar y enriquecer la vida del otro. Y es de eso, y en eso se constituye la iglesia. Por lo tanto, cuando abrimos el libro de los Hechos y nos acercamos al capítulo número 3 de ese libro del Nuevo Testamento, estamos todos en terreno conocido. Cada uno de nosotros estamos en terreno conocido. Este es un capítulo que, como todos los otros capítulos, lo hemos de alguna manera estudiado de forma devocional. Lo hemos estudiado seguramente en algún estudio bíblico, así que estoy casi seguro que la porción bíblica que queremos invitarles a compartir en esta tarde de aniversario no es nueva para ustedes, ¿cierto? Todos conocemos lo que nos cuenta Hechos capítulo 3, así que a mí me toca solamente recordarles, volver a vivir y renovar las esperanzas. Pero sí, de las cosas que ustedes y yo conocemos, hay algunos aspectos, porque son muchos, y por respeto a ustedes, también por consideración a mí, que vengo un poquito más de la reverenda, otros más del pastor, imagino que predicó esta mañana, solamente vamos a escoger algunas ideas que usted podrá posteriormente enriquecer en su casa, en su vida devocional. Por ejemplo,
si comenzamos el capítulo 3 y vamos a ver allí en el versículo número 1, ya por lo menos yo encontré un elemento que aporta, que enriquece y que desafía a la iglesia. Porque ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es el grupo de hombres y mujeres, porque en eso que estoy leyendo, ¿verdad? Aunque hoy en día haya discusiones en términos legales y constitucionales que desafían el concepto tradicional de lo que hemos creído siempre, pero sigo yo creyendo que la iglesia es el grupo de hombres y mujeres, que no somos perfectos, ni siquiera de nombre. ¿Hay alguno aquí que se llama perfecto? Qué bueno que no, ¿verdad? De hombres y mujeres que no somos perfectos, pero que hemos entendido que somos perfectibles. Hemos entendido a los pies de la cruz de Cristo, Dios en Cristo Jesús ha enviado a su Hijo para que nos haga aceptos, para que perdone nuestros pecados, y nosotros por la fe nos hemos apropiado de esa oferta. Y entonces Dios nos ha llamado a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos ahora, de alguna manera, pertenecemos a un grupo excepcional, del cual nosotros tenemos un orgullo santo. Pero eso no significa que haya algunas características concernientes a nuestros temperamentos y a nuestros caracteres que pueden ser cuestiones diferentes, pero que forman parte de nuestra esencia. Y una de las cosas que pasa en el misterio de la conversión y de la regeneración es que nosotros cambiamos sin dejar de ser lo que somos, ¿cierto? Somos latinos. Aquí tenemos un grupo musical con tremendo sabor, realmente. Y eso es lo que somos. Si usted va a un culto de otro tipo de grupo social, usted va a encontrar otro sabor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace maravillosa la conversión es que cambia una serie de cosas respetando nuestra esencia, respetando lo que subyace de lo que somos. Y de ahí es la diversidad en la iglesia. Uno de los misterios en la iglesia es que la iglesia, recuerden que el capítulo 3 del libro de Hechos está después del capítulo 2 del libro de Hechos. En el capítulo 2 del libro de Hechos, uno de los eventos más interesantes que sucedió, ¿cuál es? Pentecostés. De manera que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, no necesariamente tiene que hablar en lenguas, pero sí hay una transformación sin perder la esencia. Y ahí viene la primera lección que yo recibí cuando leí capítulo 3, el verso 1. Pedro y Juan sirviendo y ministrando juntos. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted se ha detenido a pensar en que ese versículo, tal vez en las dos primeras palabras unidas con una conjunción, porque en gramática la conjunción es para unir dos cosas diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Yo me llamo Handel y soy el pastor de una iglesia bautista en Newark. De manera que si yo hablara de Handel y el pastor de la iglesia bautista en Newark, estaría usando una redundancia. Definitivamente, la I, que es una conjunción, se usa para unir dos cosas diferentes. Ahora bien, si yo usara Handel y Abdel, la I está bien usada. ¿De acuerdo? ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo o no? Bueno, ahí Lucas, que es tan sutil, nos enseña algo como iglesia. ¿Quién es Pedro? ¿Cuántos de los que están aquí se parecen a Pedro? Vocales, por no decir bocones, activos, dinámicos, gente de iniciativa. En cambio, Juan era de temperamento diferente. Le decían el apóstol del amor. Así que estamos en presencia de dos personalidades diametralmente opuestos. Uno más bien pasivo,
más dado al pensamiento reflexivo, más bien dado a la teología, al pensamiento abstracto. Si usted va a los evangelios de Juan, usted va a estar viendo en el principio era el verbo, términos de alguna manera un poco más abstracto, y Juan es todo lo contrario. ¿Quién hubiera pensado que dos gente así pudiera trabajar juntos? ¿Usted está pensando en eso? Y es aquí la primera cosa que a mí, yo no sé a usted, me llama la atención cuando yo leo capítulo 3 del Evangelio de los Hechos. Y es que solamente Pedro y Juan pueden trabajar juntos cuando trabajan a la luz y bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia es el conjunto de hombres diferentes. Y a veces nosotros tenemos una concepción demasiado equivocada y creemos que la iglesia es el conjunto de hombres uniformados. Muchos de nosotros procedemos de contextos dictatoriales, donde todo el mundo come lo mismo, viste igual, piensa igual y hay de aquel que disienta. Y a veces la iglesia se convierte en un contexto formal, uniformado, donde todo el mundo tiene que ser igual. En cambio, el primer versículo de Hechos capítulo 3 a mí me enseña que la iglesia puede estar constituida de personas diferentes. Así que la primera cosa que quiero invitarles en la tarde de hoy es que a que en los 40 años que ustedes llevan sirviendo, celebren y cuiden la diversidad. Y una de las cosas más lindas que tiene la iglesia es que cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Se alegran en eso? Somos diferentes. Y cualquier persona que no entienda eso, tiene que pedirle al Señor ayuda. Señor, ayúdame a trabajar con mi hermano que no piensa como yo. Ayúdame a trabajar con mi hermana que tiene una concepción tal vez que si mirándola desde el punto... En estos días vi en Facebook unos hermanos que estaban discutiendo porque uno escribió el 6 al revés y el otro el 6 así, y los dos decían que uno era 6 y el otro era 9. Sencillamente tienen que dedicarse ese tiempo y lo único que dan cuenta que lo único que hicieron fue virar los números al revés. Así que estamos viendo que hay una propuesta, que hay un desafío a que celebremos nuestra diversidad, y en la diversidad de dones, de caracteres, de temperamentos, de procedencia, de culturas, está la iglesia. Que en la iglesia hay un espacio para todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Negros, blancos, mestizos, todas las lenguas, como Pedro y como Juan. Segunda idea que quisiera de alguna manera compartirles. Seguimos viendo que en el mismo capítulo dice que ellos subían, y vuelvo a repetirlo, juntos. Qué bueno que aprendiéramos a estar juntos. Juntos. Creo que la hermana que comenzó el devocional empezó leyendo el Salmo 133, ¿no? ¿Alguien dijo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No uniformados, juntos. Repitan la idea, juntos. Y subían juntos al templo a la hora 9. Aquí hay también otro detalle que a mí, no sé a usted, me llamó la atención. Es un contexto hebreo, es un contexto judío, donde de alguna manera, en primer lugar, yo, mientras leo el texto, la Biblia, yo debo entender que la concepción que ellos tenían del cronómetro, de la hora, de los horarios, era diferente a mí.
Ustedes lo saben, yo le dije a usted que no le estoy diciendo nada nuevo. Solamente tenemos que remitirnos al libro de Génesis para entender cómo ellos dividían los días. Dice que cuando Dios creó, porque eso seguimos creyendo, cuando Dios creó, era la mañana y la tarde un solo día. De manera que ellos dividían el día diferente a nosotros. Les dejo eso como tarea. Ahora bien, eso quiere decir que cuando Lucas escribe que era la hora novena, hablando aproximadamente a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde en la liturgia hebrea había un espacio para lo que ellos llamaban hora del sacrificio y la oración. Habían diferentes espacios en el culto hebreo y no le voy a entrar en esos detalles. Ahora, el otro detalle que a mí me fascinó es el concepto dispensacional que hay en esta narración. Aunque en el culto hebreo todavía en ese momento estaban celebrando los sacrificios, Lucas, Juan y Pedro hacen énfasis en que ellos se acercaban al templo a la hora del sacrificio, sino el texto dice muy intencionalmente que se acercaban a la hora de ¿qué? A ver, ¿se puede decir? Lo dice el texto. ¿A la hora de la qué? ¿Me oyen? ¿Están ahí o se fueron? ¿A la hora de qué? De la oración. ¿Usted sabe por qué el texto no dice a la hora del sacrificio? ¿Sabe que es una buena noticia? Porque ya a partir de que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya yo no tengo que ofrecer más sacrificios, a menos que no sean sacrificios vivos, agradables a Dios, que es mi culto racional. Ya no necesito presentar ante Dios más ofrendas sangrientas ni cruentas, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros vivimos en una dispensación posterior al sacrificio de Cristo. Por tanto, estos Pedro y Juan que se acercaban al culto, se acercaban solamente para orar. He aquí la otra enseñanza que quiero compartir o recordar con esta iglesia que celebra su 40 aniversario. Si hay algo que la iglesia siempre va a necesitar hacer a los 40, a los 41, a los 42 y siga contando, ¿usted sabe qué cosa es? ¿Sabe usted lo que la iglesia siempre necesita hacer? Orar. Esa es la otra lección que la hermosura sutil de Lucas nos lo deja como desafío para que en la lectura aprendamos. Una, que aunque somos diferentes a la luz y bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, podemos estar juntos. Dos, que si hay algo que es todavía vigente, que no ha tenido fecha de caducidad, ¿es qué cosa? La iglesia necesita seguir orando. Tristemente hoy en día nuestros conciertos están llenos de gente, pero nuestros cultos de oración dejan mucho que desear. Hay una desproporción, le damos mucho énfasis a otras cosas, pero yo creo que las cosas importantes que forman parte de la esencia, de lo que subyace, de lo que sostiene a la iglesia, que es la oración, tenemos que recobrarla. Y tenemos que ir de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, ayúdanos a volver a empezar. Yo no sé usted, pero yo en mi iglesia tengo que volver a empezar. La pandemia nos demostró cuánta fragilidad, cuánta no estaba segura, y ahora me estoy dando cuenta que tengo que volver a evangelizar a alguna gente que ya estaba bautizada. Hay mucha gente que está cansada, incluso mucha gente en las congregaciones que se ha acomodado, que es más fácil que le envíen un servicio Zoom a su casa y tomar el café con leche, cerrar la cámara, ir al pastor, al pobre pastor que se inventó un sermón toda la semana,
ellos toman el café, porque ¿para qué ir a la iglesia? Hay iglesias que están pensando que el templo que se ha convertido en un elefante blanco. ¿Usted sabe lo que es un elefante blanco? Algo insostenible. La calefacción, la ruptura, el aire acondicionado. ¿Con qué vamos a pagar eso? En estos momentos cruciales que atraviesa la iglesia, recordamos leyendo Hechos capítulo 3, necesitamos entender que ya Cristo murió en la cruz del Calvario y que a nosotros lo que nos corresponde es orar. Orad sin cesar, dice la palabra. El que pide, recibe. Todos esos versículos están concatenados con ese ejercicio que estaba haciendo Pedro y Juan al subir. El otro detalle que a mí me llama la atención todavía en el versículo número 1, subían juntos en la hora de la oración y era un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ahí hay un contraste. En el versículo número 2 hay un contraste. Los que estudian pedagogía y demás conocen que hay un método de enseñanza que se llama enseñanza por contraste. Usted quiere enseñar esto, pues enseñe también lo contrario. Y aquí hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Un minusválido, un hombre en una condición miserable, un hombre que dependía de otros, un hombre que me imagino en el aspecto físico no era agradable, cuyas extremidades estaban deformadas. Me imagino que esta parte de los pies estaban todas rayadas de arrastrarse. Tal vez su higiene no sería la mejor. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde lo habían tirado? ¿Dónde lo habían puesto? ¿Dónde? En la puerta de La Hermosa. Es como la novela esa que contrasta La Bella y la Bestia. Un mendigo enjuto, flaco, sin fuerzas, con un aspecto no agradable, tirado en la puerta hermosa. Y esto de alguna manera describe que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Podemos construir puertas hermosas, pero no podemos solucionar la necesidad, la mendicidad, la miseria del ser humano. ¿Usted se da cuenta? Eso forman parte de las paradojas, de las contradicciones de esta vida. Hemos sido capaces de ir al cosmos, dicen algunos, pero no conocemos al vecino que está en la esquina. ¿Se ha dado cuenta? Y esto de alguna manera nos recuerda los contrastes y las contradicciones de la vida. ¿Cómo es posible que somos capaces de hacer una puerta hermosa? Nos dicen los que describen el templo que Herodes, para congraciarse, que era idumeo, para congraciarse con los judíos, les había construido una réplica hermosa del templo de Salomón y había añadido algunas cosas para hacer más extensa la propiedad. Y habían varias puertas, y esas puertas de alguna manera tenían su significación. Habían atrios o patios. Estaba el lugar santísimo, estaba el lugar de las ofrendas estaba el patio de los sacerdotes, estaba el patio de los hombres judíos israelitas, estaba el patio, por ejemplo, del que me acuerdo ahora, de las mujeres. Estaba entonces la puerta, estaba entonces el atrio de los senadores, los conversos, y estaba también la puerta de La Hermosa. ¿Usted se ha dado cuenta que en esta distribución, qué distante del lugar central estaba este miserable hombre? Había un espacio para los gentiles. Los gentiles en el culto no se podían mezclar con las mujeres. Un espacio para las mujeres. Había un espacio para los hombres. Había un espacio para los judíos. Había otros espacios, y en el centro, como parte central del culto, estaba el lugar santísimo, al cual podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer ofrenda por el pueblo. Ahora, si usted analiza esa distribución, está viendo las expectativas
y las posibilidades litúrgicas que tenía este personaje de nuestra historia. No podía ni siquiera entrar en un contexto judío, atrio de las mujeres, que no se me ofenda la mujer aquí adentro, estoy hablando del contexto hebreo. Así que él estaba tan lejos del lugar donde Dios se manifestaba, que vivía, como dice el texto, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Esa de alguna manera es una imagen de la realidad del hombre sin Dios hoy en día. Seguimos andando y dice que cuando este hombre al que me he referido en la ocasión de ahora, cuando vio que Pedro y Juan, los cristianos diferentes, entraban al templo, empezó a rogarle que le dieran ¿qué cosa? ¿Me pueden ayudar? ¿Que le dieran qué? Una limosna. ¿Qué es una limosna? Les voy a contar algo. ¿Se puede? Se lo cuento. En nuestra iglesia a veces hemos organizado un proyecto para llevarle en el invierno al lugar donde se reúnen los homeless, las personas que no tienen techo, alguna sopa, que por cierto a mí me encanta la sopa. Hasta en verano yo tomo sopa. Yo no sé cuántos soperos hay aquí, pero tienen que ganarme a mí. Yo tomo sopa en agosto. Bueno, nosotros le llevamos sopa a aquellas personas en el mes de invierno. Y yo personalmente cogí uno de los estuches, aquellos que llevamos preparados, y le voy a dejar algunos de esos con algún tratado, con alguna invitación. Escuchen esto. Uno de los supuestamente necesitados de la ciudad de Newark, cuando me voy a acercar con el pozuelito, me dice en inglés, ¿de qué es la sopa? Y yo dije para mí, ¿what? ¿Que de qué es la sopa? Con actitud, ¿que de qué es la sopa? Yo le dije, de pollo. Me dije, no, si no es de carne, no la quiero. Yo dije, oh, cómo ha cambiado la gente del Día de la Hermosa hasta hoy. Porque yo entiendo que el que pide una limosna se contenta con cualquier cosa. Y después me dijo, lo que quiero es vino. Me moví un poquito y le dije, la otra vez que vengo te voy a traer una botella. Pero definitivamente, este hombre lo que pedía era una limosna. ¿Y qué es una limosna? Una limosna es cualquier cosa. Una limosna no tiene de alguna manera monto. Una limosna es lo que usted quiera dar. Porque el que no tiene nada se conforma, cuando es realmente necesitado, se conforma con cualquier cosa. Esa era la esperanza de este hombre, que le dieran una moneda, tal vez de cobre, para juntarla en su bolsa con otra que otro le hubiera dado. Y él vivía de eso. Ahora, aquí es donde comienza lo que Dios me dijo, lo que estoy tratando de compartir con mi iglesia y lo que yo quiero contarles a ustedes hoy. Verso 4. Perdonen que yo esté saltando así. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, look at me, mírenos, mírenos. Yo no sé ustedes, mucha gente cuando ve un mendigo, primero que hace es mirar para otro lado, ¿verdad? Porque la mirada de un mendigo tiene poder. Yo no sé si usted lo siente. De un mendigo real. Si usted conecta la vista suya con la de un mendigo, usted se siente desafiado. ¿No lo siente o no? A menos que estemos cauterizados. Usted se siente desafiado. Conectar y mirar al mendigo, esa mirada te taladra y te llega al corazón. Y Juan no evadieron el contacto con los más necesitados, fijando en él los ojos.
Muchas veces nosotros funcionamos a puertas cerradas. Cuando se acaba el culto, nos montamos en nuestros autos climatizados y subimos los cristales y nos vamos al restaurante. Y en el trayecto hay mucha gente que necesita. Él, esperando recibir algo de ellos. Pero ahora, el versículo 6, estoy saltando por economía de tiempo. Quiero que vayamos al versículo número 6. Mas Pedro con Juan, después de escuchar que este hombre lo que quería era ¿qué cosa? Les pregunto, ¿qué cosa pedía? ¿Pedían $5? Pedía una limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, no tengo, ¿ni qué? Ni plata, ni oro. Yo todavía no quiero saltar, porque por lo general nosotros vamos al detalle de que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo no me voy a meter hoy en el milagro se lo voy a dejar a Abdel. Abdel que la semana que viene, si él quiere, se meta en el milagro. Yo me voy a quedar aquí. ¿Usted sabe lo que significa esto? Está hablando Pedro y Juan, los apóstoles. ¿Qué diferencia hay entre estos apóstoles y los que conocemos hoy en día? Con respeto a ellos. ¿Qué estaba pidiendo el discapacitado? Yo quiero que ustedes no pierdan eso de perspectiva. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Se les olvidó qué estaba pidiendo? Una limosna. ¿Qué es una limosna? Dígame, ¿se vale hablar? ¿Tú permites que ellos hablen? ¿Qué es una limosna? Lo que me des, cualquier cosa. Métete la mano en el bolsillo, lo que te salga. Está bien. Una limosna. ¿Y qué le contesta Pedro y Juan? Hacemos una paráfrasis de esta porción. ¿Sabe usted lo que es una paráfrasis? Es comentar con tus palabras lo que dice el texto. Una paráfrasis de esta porción. Este texto lo que quiere decir es que, dilo tú, en boricua, estoy pelado. Versión boricua pues tú eres de Puerto Rico, ¿verdad? Versión boricua, estoy pelado. No tengo chavo. I'm broke. Eso es lo que dice el texto 6. Estos apóstoles no tenían ni una simple limosna. Su condición no le permitía mostrar un acto de caridad hacia el prójimo. Nos dice la historia del cristianismo que los primeros que abrazaron la fe no eran necesariamente la gente rica. Esa fue una de las críticas. Las primeras personas que fueron al Señor no eran los ricos necesariamente. Eran las personas que tenían tal vez mucha educación y que no tenían mucho chavo. Porque los otros tenían en qué entretenerse. Por eso a veces el evangelio tal vez es la opción por los pobres. Por eso Mateo capítulo 5 dice de alguna manera, de una manera que a veces Dios permite que caigamos al suelo para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Y tal vez esa es una de las cosas que le pasa a nuestra nación. De manera que conjugando el texto con el relato histórico, nos podemos dar cuenta cuál era la condición no solamente del discapacitado, sino también de quién, de la iglesia y de los apóstoles. Estamos hablando de los dos líderes de la iglesia. ¿Cómo usted se llama, hermana? Me ayudó en ese exégesis, me gustó ese exégesis. ¿Cómo se llama usted? Keila. Según Keila, Pedro y Juan, si no les gusta esta idea, se la cogen con ella. ¿Cómo es? Kelia, gracias hermana. Según Kelia y yo también, Pedro y Juan estaban pelados.
Estaban en olla. ¿Tú eres de dónde? Bueno, aquí tenemos otra versión dominicana. Estaban en olla. Ese texto lo que está queriendo decir es eso. Usted puede imaginarse cómo se sentiría la iglesia, segunda iglesia de Filadelfia, cuando revisa el presupuesto. Ustedes huelen a mi iglesia, pero parece que el presupuesto de ustedes se parece a la mía. Fajado ahí por los chavos, mes a mes. A veces yo veo venir al tesorero por una puerta y me escudo por la otra. Nosotros sí vivimos por fe. Y cuando usted mira la necesidad que tiene la ciudad de Filadelfia, una ciudad que ha experimentado convulsiones recientemente. Ahorita me perdí, que Dios quiso que me perdiera, y me metí por unos barrios que me recordó a mi ciudad de Newark. Me dan envidia, ¿eh? Yo vengo de Newark. Y tal vez si ustedes comparan el presupuesto que ustedes tienen como iglesia y lo contrastan con la ciudad de Filadelfia, a veces nos sentimos como impotentes, menos que nada. Nos agobia el sentimiento de orfandad, porque para servir en la ciudad de Filadelfia hay que tener chavo. Para construir una institución como las que vi nuevas, construcciones nuevas, urgent care, condominios nuevos, puentes nuevos, hay que tener dinero. ¿Y nosotros? ¿Para qué servimos? Pastor, mejor vamos a vender el templo y a aprendernos la canción Partiré canturreando mi poema más triste, le diré al mundo lo que tú me quisiste. Por eso mi sermón de esta tarde se llama Pobreza. Pobreza con potencial. Pedro y Juan no se sintieron impotentes. Pedro y Juan no sintieron que ellos estaban fracasados. Pedro y Juan no se sintieron tan mendigos como el mendigo. Pedro y Juan podían haberse marchado tristes y frustrados de no haber podido hacer nada más debido a la escasez de sus recursos. Y a veces nuestras iglesias, nuestros ministerios y nuestros pastorados son imbuidos por ese sentimiento de escasez y frustración porque somos pobres. Como me dice alguien, desde que aprendimos a llorar, no nos reímos. Pero Pedro y Juan, a pesar de que estaban en olla, a pesar que estaban en números rojos, ellos sabían que lo que tenían para dar era mucho más de lo que esperaba el mendigo. El mendigo se hubiera conformado con una monedita de cobre más que le ayudara a juntarla con la que tenía en la bolsa e irse a comprar un mendrugo de pan para comérselo. Pero Pedro y Juan, siendo pobres, tenían un potencial. ¿Cuál es el potencial? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, bendito sea el Señor, de lo que tengo, 1700 y algo, en esta ciudad sonó una campana, ¿cierto? ¿Fue aquí? Fue aquí. Estoy hablando de algo que conocemos, ¿verdad? Y esta campana tenía que ver con libertad, con identidad.
Tal vez estemos llegando a una época donde tengamos que sonar otra campanada. Pero para eso, nosotros los pobres tenemos que darnos cuenta que sí tenemos algo. Tenemos que entender lo que entendieron Pedro y Juan, que a la ciudad de Filadelfia, más que hoteles, más que restaurantes, más que puentes, y es importante, no solo, y voy a cambiar el contexto, no solo proyectos comunitarios, esta ciudad necesita conocer del nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? Le dijeron ellos. ¿Me pueden ayudar? A ver, búsquenlo ahí. ¿En qué? Gracias querida hermana. En el nombre de Jesucristo. Hay algo más que nosotros podemos dar que dinero. Tal vez para el dinero esté Chase, Bank of America, Wells Fargo. Pero ellos no pueden darle a esta ciudad lo que esta ciudad necesita. La razón por la cual no hay ningún dinero que satisfaga, ningún programa social, es que la única respuesta para arreglar nuestro contexto depauperado es el nombre de Jesús de Nazaret. El secularismo nos ha hecho creer, y una de las cosas que ahora en el coronavirus a mí me hacía sentir muy inconforme es que la iglesia llegó a aceptar que nosotros no somos personal, como le decían a los enfermeros, que son muy buenos, y doy gracias a los enfermeros, los médicos, los policías, de primera línea, también le decían imprescindible, esencial, y si aquí hay algún doctor, un enfermero, les muestro mi respeto, pero en esa línea falta la iglesia, porque la causa sobre la cual subyace nuestras miserias es la necesidad de Jesús de Nazaret. El problema es que tenemos que creerlo. Tenemos que entender que desde el punto de vista comercial, el producto que nosotros ofertamos es de primera necesidad. Los comerciantes dicen, ¿cuál es tu oferta? ¿Cuál es el producto que tú ofreces? Yo pizza, yo agua destilada, yo mascarilla. ¿Y ustedes qué ofrecen? No, nosotros podemos ayudarte. Está bien. Nosotros podemos ayudarte a repartir mascarilla. Eso está bien. Pero la causa fundamental que necesitan nuestros mendigos, la gente que está lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza, es conocer a Jesucristo. No importa que seamos pobres. ¿Sabe usted? La historia del cristianismo fue escrita por gente pobre. No importa que seamos pobres. Si hemos conocido a Jesús como lo conoció Pedro y Juan, lo primero que va a cambiar es que van a cambiar nuestras diferencias. Lo segundo que va a pasar es que vamos a entender que si hay algo urgente que tenemos que hacer como iglesia, es doblar las rodillas. Lo tercero que va a pasar es que tenemos que entender que el producto que usted ofrece, ¿sabe lo que usted ofrece? Salvación y vida eterna. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay, en que podamos ser salvos. El secularismo nos ha enseñado a creer que somos muy exclusivos, excluyentes. Y yo no me avergüenzo a decirlo. Escúcheme bien, parece un juego de palabras. La iglesia cristiana es, y lo repito, exclusiva.
pero no somos excluyentes. ¿Le explico por qué? ¿Quiere que le explique por qué? Se lo dicen. Yo, el pastor de Newark, les dije que la iglesia cristiana es exclusiva, pero no excluyente. ¿Por qué somos exclusivas? Porque nosotros creemos, dígame usted si estoy equivocado, que el único que salva es exclusivamente Cristo Jesús. A veces en este concepto de inclusión con otros grupos no queremos mencionar. Nosotros creemos que el único que salva es Cristo Jesús. El único que fue a la cruz fue Cristo Jesús. Somos en ese sentido, ¿qué cosa dije yo? Exclusivos, porque creemos que la salvación es exclusivamente por Cristo Jesús. Lo que no somos es excluyentes, porque creemos que ese evangelio que solo se obtiene en Cristo Jesús es para todos. No excluimos a nadie, aunque creemos que solo se obtiene en Cristo Jesús. Usted que está celebrando 40 años de aniversario de matrimonio con Jesús, entienda que lo que esta iglesia hace es importante. Nosotros vamos a hacer grandes cosas. ¿No les parece ya bastante o suficiente empezar a creer que no puedo hacer nada por el Señor y por la iglesia porque no tengo dinero? Usted tiene 2 manos, 2 pies y un corazón. Pongámoslo junto en el nombre del Señor y disfrutemos de esta pobreza que tiene el potencial de hacer grandes cosas cuando nos ponemos en las manos de Dios. Dios les bendiga. No se avergüencen de ser pobres. A lo mejor es que ustedes están engañándose, aquí hay algún millonario. Pero en Cristo Jesús hay muchas cosas que hacer. Pruebe y usted verá. Dios nos bendiga. Amén.